van a estar atentos a la palabra del Señor, que van a escuchar esta palabra a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, para que estén muy atentos y reciban de parte de Dios un mensaje en esta mañana. El tema que quiero compartir con ustedes lleva por título el evangelismo personal. Sí, el evangelismo personal. Y de pronto la figura que tenemos ahí enfrente es como una figura de una mano, ¿verdad? Muy colorida, por cierto, muy bonita, me gustó, pero es una figura de una mano. Y la idea es que nosotros tenemos a la mano, digámoslo así, la herramienta para poder llevar de manera personal el evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Entonces tenga en cuenta esa figura y el título es el evangelismo personal. Creo que es una gran necesidad que tenemos hoy en día de predicar la palabra del Señor, una necesidad que tenemos de llevar la palabra del Señor a todas las personas que están ahí afuera. Nada más basta con salir de este auditorio y con cada persona que nos encontremos, con cada persona que nos tropecemos allí en nuestro camino, saliendo de este auditorio donde nos reunimos, nos vamos a dar cuenta que cada persona tiene una necesidad de conocer los caminos del Señor Jesús, de conocer a Cristo y su plan de salvación. Por eso el evangelismo personal, porque muchas veces pudiéramos programar estrategias de evangelismo en grupo, evangelismo grupal, salir como grupo a predicar, y eso lo necesitamos hacer también, pero más que ello es la necesidad de un evangelismo de carácter personal, que donde quiera que estemos, que donde quiera que vayamos, que donde quiera que nos encontremos, sintamos la necesidad de proyectarle a Cristo en la vida de otras personas. Entonces, cada persona tiene una necesidad y tú y yo tenemos la respuesta a la mano. Entonces vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 15. Dice algo precioso esa palabra. Romanos capítulo 10, versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te invito para que abra su Biblia, se ubique allí en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 15, donde nos dice la palabra del Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Escúchenlo bien. Romanos capítulo 10, el versículo 15 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El pasaje destaca el enorme valor de quienes comparten un mensaje de esperanza. Los pies representan el esfuerzo, el caminar y la disposición de llevar el evangelio. Padre, te pedimos que en esta mañana, en el nombre de Jesús, tú seas trayendo disposición al corazón para que podamos recibir esta palabra con ánimo, con fe, pero también con toda la mejor actitud de saber que nos ha sido encomendada una gran responsabilidad, que es predicar tu palabra, llevar tu palabra a todos aquellos que el día de hoy te necesitan. Padre, todos los que no han tenido un encuentro personal contigo, los que andan allí afligidos, desesperados, los que se sienten abandonados, deprimidos, enfermos, los que están sufriendo momentos de crisis, de depresión, de separación, de divorcio, crisis por el empleo, por la economía, crisis en la familia. Todos ellos necesitan recibir un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, necesitan tener un encuentro personal contigo, y esa tarea nos la has encomendado a nosotros de una manera responsable. Por eso hoy la necesidad de entender que más que evangelizar de manera grupal, es una necesidad personal que tenemos de predicar a Cristo donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos y con quien quiera que nos encontremos. Todo esto lo ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El evangelismo personal. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos que un día alguien nos haya predicado de Cristo? Yo estoy agradecido que un día una tía que ya partió con Cristo, que fue la madre espiritual de nuestra familia, nos haya predicado el evangelio de Cristo. Y todos estamos muy agradecidos. Pero ¿cuántos también de nosotros nos encontramos con alguien, hablando con alguien que un día se esforzó en predicarnos la palabra de Dios?
Yo creo que nosotros hoy en día estamos agradecidos. ¿Y saben por qué? Porque esa persona sufrió el desafío de vencer el miedo, el temor y la inseguridad de predicar a Cristo. Esa persona que hoy nos predicó a nosotros, que nos ministró, que nos compartió, es una persona que venció el temor, la inseguridad y el miedo de predicarnos a Cristo. ¿Cuántos creen que predicar a Cristo no es fácil? ¿Cuántos creen que es una tarea bastante responsable? No es fácil. Cuenta la historia de una joven que le compartía el evangelio a un compañero de la universidad. Una joven bien apasionada, llena de fuego, llena del amor de Dios, consciente de lo que Cristo había hecho por ella. Ahora ella asume la responsabilidad de predicarle a sus amigos en la universidad. Y había uno en particular. Había un joven al que le había predicado de Cristo. El joven estaba enfrentando momentos de depresión, se quería quitar la vida, se quería suicidar, problema con sus padres, problema con las drogas, y ella le predicó de Cristo, y él recibió con tanta fe la esperanza de la palabra. Pero llegó un momento en que él se empezó a quedar en el camino. Ya ella le mandaba los mensajes, él no le respondía a las llamadas, no le respondía a las invitaciones, se empezó como a quedar en el camino. Entonces ella dijo, tengo que ir a buscarlo, allá donde esté. Entonces fue a la casa del muchacho, y llegó a la casa del muchacho y tocó la puerta, y le abrió la mamá del muchacho. Ella se sorprendió mucho. Entonces la muchacha dijo, mira, vengo a buscar a mi amigo porque siento que está muy ausente. No me responde los mensajes, no me responde a las llamadas, no me responde a las invitaciones, y yo necesito hablar con él porque quiero que él siga a Cristo. Entonces la mamá le dijo, él no está, él salió. Entonces ella debía entender que él sí estaba, pero que no la quería recibir. Y él le decía, mira, es que él se fue. Ella dijo, yo necesito entrar para mirar que sí es verdad que él no está. Entonces la muchacha entró a la casa. Cuando ella entró a la casa, la mamá le volvía a decir, él se fue por la puerta de atrás y se iba para el parque, él iba a salir al parque, pero le estaba señalando el segundo piso de la casa. Entonces la muchacha subió al segundo piso de la casa y dijo, yo necesito mirar que realmente él sí no está, porque necesito hablar con él, porque Dios lo está llamando, porque Dios lo ama y tiene un propósito con él. La muchacha subió al segundo piso, y cuando subió al segundo piso a la habitación del muchacho, la habitación tenía una puerta que daba como un balcón y daba a las otras casas de los vecinos. De pronto la muchacha, cuando miró por el balcón que daba a la casa del vecino, vio que el muchacho había puesto una escalera tremenda y se había saltado de la escalera al techo del vecino para esconderse de ella, porque no la quería recibir. Pues la tremenda, en tremendos tacones, se montó por la escalera. ¿Y qué cree usted que hizo? Se saltó por el tejado del lado del vecino y no lo veía. Dijo, ¿qué se hizo este tremendo? Está huyendo, se está escondiendo. ¿Y saben qué había pasado? Que había un tanque de agua grandísimo detrás del techo del vecino. Entonces ella empezó a mirar y vio que algo se movía y dijo, mira, yo sé que tú estás allá, que me estás escuchando, que te estás escondiendo, que me estás oyendo y no me quieres recibir, pero quiero decirte que Cristo te ama, que Él te está esperando con los brazos abiertos, que Él no te va a dejar perder. Y dice que lentamente por allá en el fondo del tanque algo empezó a asomarse, y era la cabeza del muchacho. Se levantó lentamente, con mucha vergüenza, llorando, muy arrepentido de lo que estaba haciendo, y le dije, mira, yo quiero que hablemos. Vamos a la sala, vamos a hablar, y yo quiero recibir lo que tú me quieres compartir otra vez. Y compartieron la palabra. La muchacha lo hizo muy consciente del tema. Él entendió que tenía que ser fiel a Cristo, y el muchacho restauró su vida con Dios, y hoy en día le sirve a Dios. Es uno de los muchos casos que podemos escuchar. ¿Pero por qué? Porque fue una persona que venció el temor, el miedo, la inseguridad, como nos ha pasado a la gran mayoría de nosotros cuando queremos predicar de Cristo, pero nos enfrentamos a veces con esos miedos, esos temores y esas inseguridades. Entonces, ella no solo sabía hablar de Cristo, ella tenía un mensaje claro para hablarle de Cristo, porque entre otras necesitamos estar preparados, saber cómo llegar y cómo llegar a las personas con el mensaje adecuado para esas personas. Entonces ella era una joven que sabía hablar
y sino que también tenía compasión y la persistencia. En ese tema del evangelismo personal no solo necesitamos estar preparados, saber hablar, sino tener ¿qué? Sino tener compasión y persistencia. Una de las cosas que me encanta cuando la palabra nos habla de Jesús es que dice que reiteradamente Él miraba a las multitudes y las miraba como quien tiene ¿qué? Compasión de ellas. Y Jesús fue perseverante con las multitudes que no conocían. Fue perseverante. Tan así que los discípulos muchas veces quisieron callar la voz de los que querían conocerlo. Decir, mira, cállate, deja la bulla, mira que vas a interrumpir al maestro. Pero Jesús en eso fue tajante y decía, déjalo, porque es necesario que Él me conozca. Entonces, Jesús era un hombre que estaba preparado, como Dios en la tierra, preparado como hombre para hablar. Y Jesús no le llegaba a todos con la misma situación, porque Él le conocía la necesidad de cada uno. Porque Él le sabía cómo llegar al desamparado, al enfermo, al endemoniado, al borracho, al poseído. Él tenía una palabra para cada uno. Y eso implica sobre la necesidad de estar ¿qué? Bien preparados. Porque no es solamente ir a decirle a una persona, mira, Cristo te ama, y punto, y dejarlo ahí. Es estar bien preparados, saber hablar, pero también pedirle a Dios que mueva en nuestro corazón algo que se llama la compasión. ¿Qué es compasión? Compasión se define como amor demostrado. Saber que hay una necesidad y que yo puedo responder a esa necesidad, ¿verdad? Pero lo otro es la persistencia. Porque en ello de la predicación del evangelio, del evangelismo personal, también tiene mucho que ver con aquello de la persistencia. Necesitamos persistir con el tema de buscar a las personas como lo hizo la muchacha. ¿Sabes cuántos frutos hemos plantado? Pero cuántos de esos frutos se han perdido, porque nos ha faltado ¿qué? Mostrar compasión. Pero también se ha perdido porque no solo nos ha faltado mostrar compasión, sino también la persistencia. Estaba pensando que una tarea que necesitamos tener, y no es solo la iglesia, sino cada uno en el evangelismo personal, necesitamos fortalecer un área que se llama la consolidación. Consolidación quiere decir cuidar el fruto, cercar el fruto, rodear el fruto. Porque seguramente yo te puedo regalar unas semillas. Tú puedes ir a sembrarlas a tu casa, en una maceta, en una matera, las siembras. Pero si tú no las riegas, si tú no persistes en el cuidado, sencillamente esa semilla se puede secar, se muere y no trasciende y no pasó nada. Y es el problema que hemos tenido a lo largo de la historia de la iglesia. Predicamos la palabra, pero no somos persistentes ni perseverantes con ese fruto. Simplemente decimos, como Pilato, nos lavamos las manos y decimos, yo ya le prediqué, cada cual sálvese como pueda, él verá si sigue a Cristo o no. Me parece que no podemos ser tan irresponsables cual padre o cual madre que tiene a su hijo y dice, yo ya lo tuve, sálvese cada cual como pueda. El bebé que aprende a hacer todo por sí mismo, solo por su propia cuenta. Creo que hay que enseñarlo, llevarlo, guiarlo, conducirlo, enseñarle a caminar hasta el punto de que empiece a caminar solo y se pueda defender. Y es lo mismo que necesitamos aprender nosotros. Porque yo sé que en alguna medida todos hemos hecho la tarea de predicar la palabra, pero lo hemos hecho de una manera un tanto irresponsable porque no hemos cuidado el fruto que Dios nos ha dado. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Y si hiciéramos una encuesta entre nosotros el día de hoy, nos daríamos cuenta de que las razones más fuertes por las que no compartimos el Evangelio es, número uno, por temor al rechazo. No, hermano, a mí sí me gustaría predicar la palabra, pero la verdad a veces me da temor que la gente no me reciba, que la gente me rechace, que la gente me cierre la puerta.
Yo sí he sentido la necesidad de hablarle a mi vecino, mi compañero de trabajo, mi compañero de la universidad, al vecino que está allá en el sector, pero a veces me da temor porque pensamos que no me va a recibir. De pronto piensa que pereza atenderme. Entonces el temor al rechazo es uno de los tropiezos que a veces encontramos a la hora de predicar la palabra. Y eso es un arma que el enemigo coloca, el temor al rechazo. La palabra de Dios dice que Cristo prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, el temor al rechazo. Número 2, otra de las razones por las que a veces no predicamos la palabra es porque no solo tenemos temor al rechazo, sino por miedo a la burla. Porque la gente va a decir, ya usted también le lavaron el cerebro, ya viene con ese cuento, ya viene con esa bobada, no me habla de otra religión. Entonces creemos que las burlas son otro factor por el que a veces no predicamos de Cristo. Y otra de las razones es por temor a hacer el ridículo, a hacer el oso, que de pronto no lo sepamos hacer. No, yo sí quisiera, pero me da temor que de pronto haga el oso, que no sepa cómo hacerlo. Por eso estaba hablando al principio que una de las razones que debemos tener muy en cuenta a la hora de hacer la obra de predicar la palabra es la preparación. La preparación. Acabamos de pasar una escena por ahí en la televisión, en una encuesta que le hacen a alguien en un noticiero. Y si usted se da cuenta, eso fue muy viral durante esta semana y todavía anda rodando. La encuesta que le hacen a uno de los candidatos presidenciales. Entonces, la conclusión de esa entrevista es que el candidato es un machista, que maltrató a la periodista, que la trató de bruta, de ignorante, de una cantidad de situaciones. Y cuando uno se va al fondo a mirar la situación, se da cuenta que realmente no es que es así. Es que en realidad la periodista no se preparó lo suficientemente bien como para enfrentarse a una persona de esa categoría con la que estaba hablando. Y ella fue la que generó el tema, la que puso la pregunta, pero no se preparó para las respuestas que ese hombre le iba a dar. Se olvidó que estaba hablando con un abogado que conoce leyes, que tiene conocimiento en la materia, en temas de ética y de responsabilidad. Entonces, a veces hacemos el oso y pensamos que es que no me entendieron. No, es que no estamos lo suficientemente bien preparados para enfrentarnos allí. Entonces, tener en cuenta como esto. Y una de las cosas que viene a mi mente pensar es cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Todos conocemos la historia, la escena, la hemos leído cuando Jesús va por Samaria y entra allí a ese lugar. Y es muy particular pensar en lo que estaba pasando, esa escena que estaba pasando allí. Porque primero, pues, judíos y samaritanos nada que ver, no se podían encontrar, no la iban entre sí, dice la Biblia. Por cultura, por temas de pensamiento religioso, por principios, no podrían estar allí. Y lo otro es que no era la hora adecuada para que una mujer samaritana se acercara al pozo a sacar agua. No era la hora. Tenía que ser una hora muy distinta, muy diferente, para que no se cruzaran ahí en el pozo. Mas sin embargo, cuando Jesús va con los discípulos caminando, él como que desvía el camino por donde iban. ¿Y qué le dice a los discípulos? Me es necesario pasar por Samaria. Ellos no lo entendieron. De pronto argumentaron cualquier cantidad de cosas, maestro, pero judíos y samaritanos no la vamos entre sí, no está bien que hagamos esta travesía por Samaria, que pasemos por allí. Jesús dijo, me es necesario. Y al llegar a ese lugar se encontró con una mujer que estaba sacando agua del pozo. Y entablando la conversación con la mujer, ¿qué le dice Jesús? Mujer, dame de beber. Y cuando ella le pregunta, le dice, tú me pides a mí agua, tú siendo judío y yo samaritano. ¿Cómo me vas a pedir agua? Tú no tienes en cuenta, no caes en la cuenta de que judíos y samaritanos no la vamos a vestir. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, si supieras quién es el que te pide del agua del pozo, tú le pedirías a él que te diera agua, pero el agua que quita la sed de la vida eterna. Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le darías de beber. Entonces se crea una conversación bien interesante,
porque Jesús entendió que ese es necesario pasar por Samaria, era el mejor pretexto para que esa mujer lo conociera. ¿Saben? No hay casualidades ni coincidencias, y menos para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Alguien dijo que no hay coincidencias ni casualidades, sino diosidencias, que en Dios siempre todo tendrá un propósito especial. El propósito es que Jesús le diera a conocer el mensaje de salvación. Y empiezan a entablar un diálogo. Entonces Jesús le dice a ella, le dice, mujer, ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dice ella? Le tocó en el punto radical. Y le dice, no tengo marido. ¿Y qué le dice Jesús? Bien has respondido, porque 7 has tenido, y aún el que ahora tienes, tampoco es tu marido. ¿Qué habría pasado con los maridos de esa mujer? No sé si ya habría muerto, o ella era la viuda negra que los mató a todos, no sé, cualquier cosa pudo haber pasado, pero ni el que tenía ya siquiera era el propio marido. Pero Jesús utilizó ese momento de lo que ella respondió al desnudarle su corazón y conocer la necesidad para poderle hablar sobre el amor que había disponible para ella. Y entendemos y conocemos allí cómo termina la historia. Esa mujer termina rendida a los pies de Cristo. Por una razón muy sencilla. Porque Jesús se mantenía preparado. Ahora, cualquiera podría decir, para él era muy fácil porque él era el Hijo de Dios y conocía los corazones y sabía todas las cosas. No, no era por eso. Era porque él tenía algo que tú y yo tenemos para hacer lo mismo que él hizo. Es algo que se llama la oración. Recuerda que Jesús constantemente iba al monte a orar. Y una de las cosas que Jesús oraba no era solo por sus discípulos, sino, Padre, no solo ruego por estos, sino por los que han de creer en ti, por la palabra de ellos. O sea que Jesús ya había ¿qué? Orado por esa mujer. Él ya había orado por esa mujer. Jesús sabía que en algún momento, en algún espacio de su ministerio, se iba a encontrar con la mujer samaritana. Y él sabía cómo iba a ser el encuentro con ella. Y Jesús no llegó allí con un evangelio religioso, radical, tradicional, fundamentalista, de esos retrógrados que llegan a condenar a la gente. No. Jesús llegó lleno de misericordia, de compasión, pero también de amor. Recuerda, compasión, amor demostrado. Cuando esta mujer le dice, te he tenido 7 maridos, Jesús pudo haber salido corriendo de ese lugar porque seguramente, Jesús pudo haber salido corriendo de ese lugar también pensando que iba a ser el próximo, ¿verdad? Jesús le dice, 5 maridos has tenido, y aún el que tienes no es el tuyo. Y Jesús pudo haber salido corriendo de allá pensando que iba a ser el próximo, pero Jesús sabía que ese era el mejor pretexto. ¿Para qué? Para poderle hablar sobre el amor que él estaba entregando, pero un amor muy diferente, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos entender es que como iglesia debemos prepararnos, y que lo primero que debemos hacer es que prepararnos en oración. Recuerden que al principio del año yo les hablé sobre la necesidad de poder tener un listado de oración de personas por las cuales orar. Un listado. Yo creo que las primeras personas que deben estar en tu listado de oración debe ser tu familia, que es el círculo más cercano. Eso es lo que representa Judea. Judea es mi círculo más cercano. Jesús le dice a los discípulos, ustedes me serán testigos en Jerusalén, que es la casa, Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces el primer listado que debemos tener para llevar diario en oración es el listado de nuestra familia. Por más difíciles que sean, por más complicados que sean, por más orgullosos, arrogantes, por más adversarios que se tornen,
debemos ponerlos ahí. Que no me habla, que ya no la va conmigo, que cortó relación, póngala en oración, porque eso indica que esa es la que más necesidad tiene, con nombre propio. Que el listado es muy grande, no importa, es su familia. Que dijo Josué, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y esos son los primeros que tienen que estar en tu lista de oración. De ahí en adelante están tus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, tu vecindario, y de ahí para adelante si quieres ser misionero a las naciones. Pero el primer listado que debe haber ahí incluido es ¿cuál? El listado de tu familia, mayormente los que aún no conocen de Cristo. Y no solo en oración, sino también ¿qué? Visualizarlos, ejercer esa fe de que tú los puedas visualizar aquí, que ese asiento que está allí disponible ya no está disponible porque va a ser para que se siente ese familiar, ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, ese hermano, esa hermana, esa suegra, aún la suegra tiene también un asiento aquí disponible. ¿Ven? Para todos hay un espacio. Yo creo que por eso nos habilitaron más y tenían el auditorio, porque Dios sabe que los listados van a ser muy grandes. Entonces lo primero que necesitamos hacer responsablemente ¿qué? Es preparar el terreno en oración. Y eso va a implicar tiempo. Eso nos va a implicar más tiempo. Porque seguramente cuando tú escribas tu listado de oración, mayormente por tu familia, vas a empezar que cada uno tiene una necesidad particular, ¿cierto? Este está atado por el alcohol, este por la soberbia, este por la idolatría, este por la religiosidad, este por la brujería, este por el odio, este por la amargura. Cuando usted empieza a orar por cada uno, no le va a ser suficiente el tiempo, porque tiempo vamos a necesitar. Entonces, número uno, la primera tarea que debemos hacer para podernos preparar bien, para llevar un evangelismo personal, es ¿cuál? La oración por esas personas. Recuerden, Jesús dijo, Padre, no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino por los que han de creer en ti, por la palabra de ellos. Es el momento en que empecemos a hacer esa tarea. Lo he dicho muchas veces, la cosecha va a llegar cuando nosotros hagamos la tarea de manera responsable. Entonces, número uno, oración. El terreno se debe preparar primero a través de la oración. Recuerda que antes de sembrar la semilla, el campesino, el agricultor, el labrador, no va y compra un terreno, ya lo compró y mañana madruga a tirar semilla a diestra y siniestra, a la deriva, a la topa tolondra, como dicen en el término popular, ¿verdad? No, porque él sabe que sería una pérdida incalculable. Entonces, ¿qué hace el agricultor cuando compra el terreno? Ya tiene el terreno. ¿Dónde va a sembrar la semilla? El terreno es el prospecto, la persona a la que le vas a hablar de Dios. ¿Qué hace el agricultor cuando compra el terreno? Una vez que lo compra, que ya lo tiene listo, antes de sembrar la semilla, él prepara el terreno y le mete una maquinaria especial, un tractor. Y el tractor lo que hace es ¿qué? Remover la tierra. Se ha visto que el tractor, hay unos que tienen como unas cuchillas que van arando la tierra, removiendo la tierra, para que la tierra sea especialmente preparada para poder recibir la semilla. A veces uno mira ciertos terrenos que son áridos, secos, parecen como cemento. No tirar semillas allá en ese lugar sería una pérdida. Simplemente cae el sol, la semilla se seca porque esa tierra no era apta. Entonces, una vez que el terreno está separado, hay que prepararlo, quitar las malezas, remover la tierra, quitar las raíces que no van a dejar que crezca la semilla, remojarlo porque a veces va a estar seco, endurecido. Y una vez que el terreno está bien preparado, ahora sí, vamos a regar la semilla. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que debemos tener en cuenta para el evangelismo personal? La primera tarea es la oración. Y esa oración la vamos a dedicar por aquellas personas que van a entrar en nuestro listado, mayormente en nuestra familia, y de ahí en adelante, por los que tú quieres que conozcan de Cristo. Mira, San Marcos capítulo 3, versículo 27. San Marcos capítulo 3, versículo 27.
Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Escúchelo bien. San Marcos capítulo 3, verso 27. ¿Ve? Dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear sus bienes. Allí hay una tremenda ilustración. ¿Por qué? Porque es como cuando va a venir el ladrón a hurtar, ¿verdad? ¿Qué hace el ladrón? El ladrón estudia bien el terreno donde va a ir a minar, a hurtar los bienes. Y una de las cosas que él se cerciora es que en la casa, ¿qué? No haya gente, no haya nadie. Y si por alguna razón él llega a estar en ese lugar y encuentra a alguien, ¿qué es lo primero que hacen? Reducen la persona que hay allí. La reducen, la atan. Se ha visto que eso ha pasado muchas veces en los robos que han hecho. A veces los ladrones llegan, reducen la gente, los vigilantes, los servidores, los reducen, los amordazan, les amarran las manos, los pies, los meten a un baño, los reducen y ahora sí se llevan todo lo que quieren llevarse. Eso es lo que está diciendo la palabra, es lo que dice. Dice: nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces podrá saquear sus bienes. ¿A qué hace alusión esto? Que el evangelismo personal, predicar la palabra, llevar la palabra, compartir con otros la palabra, el solo hecho de decirle a una persona: mira, Cristo te ama, es la mejor noticia que hoy te puedo compartir. Él tiene un plan especial contigo, Él tiene algo diferente para ti. El solo hecho de decirle eso es de entrar en un desafío con las fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú te lleves esa alma para el reino de los cielos. Entonces esa persona está bien atada. Y saben que el enemigo sí sabe cómo tener orquestada a la gente. Porque cuando tiene una persona atrapada, es el mejor carcelero, no descansa, está 7/24. Y por eso necesitamos de entrar en oración por los prospectos que queremos ganar para Cristo, por las personas. Porque necesitamos identificar cuál es el hombre fuerte que está atando a esa persona. Y una vez atado el hombre fuerte, ahora sí podremos saquear esa casa y ganar esa alma para Cristo. Tenemos que ser inteligentes en Dios, sabios, identificar cuál es el hombre fuerte de cada persona. ¿Sabe que hoy en día la gran mayoría de la gente está como nosotros en un principio? La gran mayoría éramos esclavos de la religión, de la idolatría, muchos de la hechicería, muchos del adulterio, muchos de la fornicación, muchos secuestradores, estafadores, ladrones, violadores. Y hoy en día conocen a Cristo, pero son el resultado de que alguien un día hizo la tarea de manera muy responsable. Entonces, importante el tema de la oración, porque el tema de la oración quiere decir que es la forma de nosotros atar el hombre fuerte que hay en las personas. Por eso necesitamos identificar y luego orar, y entonces ahora sí viene la otra tarea, la segunda, que es identificar la necesidad de cada persona. Así como Jesús en la mujer samaritana identificó que era un tema moral, que era un tema de moralidad, que la llevaba a la necesidad espiritual de conocer el Mesías. Porque recuerda que ella le dice en un momento a Jesús: mira, es que nos han dicho que viene el Mesías, que es el que nos va a enseñar dónde es que se debe adorar. ¿Qué le dijo Jesús? Aquí lo tienes, ese soy yo soy el Mesías. Entonces, identificar la necesidad de cada persona. Él le dice: porque 5 maridos has tenido y ahora el que tienes no es el tuyo. Entonces la necesidad de llegar a la necesidad de conocer a un Mesías. Lo otro es hacer un contacto personal, crear una cita. Pero en el contacto personal, no un contacto de manera religiosa. No es un contacto de carácter religioso, tradicional, así. Porque mira, muchas veces le decimos a la gente: te vas a ir al infierno.
si no le entregas tu vida a Cristo, cuando ni siquiera la gente sabe que hubo un Cristo que vino a morir por ellos en la cruz, que ese lugar que Él ocupó en la cruz era el que ella merecía, que como no tenía la capacidad de sufrir lo que Él sufrió, por eso Cristo fue por ella a la cruz. Entonces, una vez que se ha orado y una vez que se ha identificado la necesidad, es necesario hacer un contacto personal. Y hay estrategias muy buenas que podemos adoptar para invitar a la gente a conocer de Cristo, ¿verdad? Ya sea que tú invites a esa persona a tomar un café o a comer un helado, bueno, que le invites a una reunión familiar, que podamos fortalecer y trabajarle con el tema de las conexiones de honra. Es una forma discreta de invitar a las personas a conocer a Dios. Mira, quiero invitarte a un lugar donde compartimos un café y oramos y hablamos de Dios. Nos gustaría invitarte para que vayas con nosotros, estemos ahí reunidos. Es una buena oportunidad para que conozcas a Jesús. Entonces, crear un contacto, pero de esa manera, porque ¿saben que a veces me he puesto a evaluar como la forma de evangelizar? Y a veces son tan drásticas, tan dramáticas, que se hace de todo menos evangelizar. Gente que sale a un parque a evangelizar o a la calle a evangelizar a alguien, y lo primero que empiezan hablando es de la evolución. Y le está diciendo, no, somos producto de una explosión cósmica en el Big Bang. No sé. Y el otro le dice, no, eso no existe por una explosión, porque... Y nunca le habló de Cristo, nunca le habló del amor de Dios, nunca le habló de que Cristo murió en la cruz. Se pusieron a pelear simplemente por cosas teológicas, pero nunca le predicó de Cristo. ¿Qué clase de evangelismo es ese? O el evangelismo que llega diciendo a la persona, mira, es que si usted no le entrega su vida a Cristo, se va a ir para lo mismo que infierno. ¿Con qué ganas le dan a uno a conocer a Cristo? Nadie quiere conocer a Cristo así. A la gente que llega a su necesidad, hablándole de su necesidad. Y cuando una persona se te acerca y te comparte su necesidad, en otras palabras te está hablando sobre la necesidad que tiene, por la cual tú le debes hablar de Dios. Si es una persona que viene enferma y tú has experimentado al Cristo que sana, necesitas presentarle ese Cristo que sana. Si tú conoces, si esa persona tiene un problema de hogar, un problema de pareja, un problema como hijo o como empleado, tú has tenido esa experiencia, ahí está la oportunidad para que le testifiques. ¿Para qué es testificar? Testificar es contar lo que Él ha hecho en ti, no otra cosa distinta. Eso es testificar. Jesús dijo, y me seréis testigos. ¿Pero testigos de qué? Pues van a ser testigos de lo que han visto, lo que han oído, no de otra cosa. De eso es que debemos ser testigos nosotros. Si tú eres testigo que Cristo ha impactado tu vida, que Él ha hecho algo en ti, eso es lo que tú vas a ir a contarle a otros, que lo vas a ir a predicar a otros. ¿Sabe que una sola palabra puede cambiar el rumbo de una vida, el rumbo de una familia, el rumbo de una sociedad, el rumbo de una nación? Me pongo a pensar cómo se sentirá de satisfecho, para usar el término orgulloso, cómo se sentirá de satisfecho o de satisfecha la persona que, por ejemplo, un día le predicó a Billy Graham, la persona que un día le predicó a Luis Palau, que son tremendos evangelistas que ya partieron de la presencia de Dios, la persona que le predicó a esos grandes hombres que hoy en día le sirven al Señor cuando no eran nadie. ¿Cómo se podrán sentir orgullosos, verdad? ¿Y qué vas a ver tú? ¿Qué vas a saber tú que detrás de esa persona a la que le prediques de Cristo esté el hombre que pueda cambiar los destinos de una nación entera? Pero a veces nos llenamos de temores, de miedos, de inseguridades, perdemos la oportunidad de impactar la vida de esas personas.
Yo quiero resaltar mucho hoy. Yo sé que todos en alguna medida lo hacemos. Yo sé que todos en alguna medida lo hacemos. Pero quiero resaltar el valor que tiene la hermana Ruth y el valor que tiene Pablo, sin destacar a mi madre que también lo hace. Pero sé que son personas que sienten una pasión por el evangelismo, son apasionados por el evangelismo, que no les falta la notica para decirle a una persona: mira, este es un mensaje de Dios para ti, Dios te deja este mensaje, que directamente van y presentan a Cristo, porque sé que están haciendo de manera responsable la tarea. Y es lo que hoy le debemos pedir a Dios, que nos haga unos apasionados de la palabra, que nos haga unos apasionados de la palabra para que podamos cumplir con el propósito con el cual nosotros estamos acá en esta tierra el día de hoy. Ahora, ¿cuántos quieren que Cristo esté con ellos? Yo quiero que Cristo esté conmigo, pero ¿sabe con quién prometió Cristo estar? ¿Con quién? Con los que predican el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. Y luego él dijo también: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, precedido a lo que les había dicho, y me seréis testigos. Entonces necesitamos predicar a Cristo y empezar a saquear el infierno y a llenar el cielo, porque cuántas almas el día de hoy se están yendo a una eternidad sin Cristo, simplemente por el hecho de que nosotros no les dimos la oportunidad. El tiempo avanza demasiado y yo quiero también ir terminando, pero quiero compartirte lo que dice acá la palabra del Señor. Entonces, hacer un contacto personal. Mira lo que dice la palabra del Señor, lo voy a leer, síguelo por favor allí conmigo, escúchalo atento. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 al 21. Escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y el impío se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y si pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Escucha lo que te voy a decir. Por cada persona que parte a la eternidad sin conocer a Cristo, habiendo estado en tu mano la oportunidad de predicarle, Dios te va a tomar cuentas. Uno dice: es que no, yo sí le voy a hablar, no, sí tengo que hablar, es que Dios lo puso en mi corazón, ya oré, no, mañana. Y cuando mañana amanece, pasa la persona y uno empieza a postergar y decir: no, pasado mañana, no es que pasado mañana cuando nos levantamos, miramos la casa de la persona, entonces dice allá: descansó en la paz del Señor. Aquí viene la palabra. Si yo dije: el impío morirá, y lo pusiera en tu corazón, tú no lo amonestas, su sangre demandaré de ti, cuando no lo hiciste. Cada persona que pasa por nuestro camino y tenemos la oportunidad de predicarle y hablarle del amor de Dios y no lo hagamos, allí se nos tomará cuentas también. Allí se tomarán cuentas. El apóstol San Pablo, hablando de la evangelización personal, le dijo a los discípulos: porque deudores somos. Tú y yo tenemos una deuda que nunca la vamos a terminar de pagar. ¿Cuál es esa deuda? La predicación del evangelio. Porque deudores somos. Entonces, cuando hablábamos allí, ya termino con eso, dice sobre lo tercero, que es establecer una relación
para las personas, para contar nuestro testimonio y hacer una invitación al lugar donde estamos. Miren lo que termina diciendo allí, Hechos capítulo 2, 42 al 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Suena como a colecciones de honra, ¿cierto? Se perseveraban, ¿qué? En el partimiento del pan y en las oraciones. Perdonen, en las casas. Una estrategia de predicar el evangelio. ¿Por qué la mano? Porque no es publicidad pagada, pero la evangelización personal es como un X a la mano. Miren, que dice la palabra del Señor bien importante. Mira lo que dice. Te lo quiero compartir y quiero que lo aprendas. Mira, vas a levantar tu mano. Vas a cerrar tu mano, así, levantarla así, cerrada. Entonces, ¿por qué tenemos la herramienta en nuestra mano? Mira, en tu mano tiene la herramienta para evangelizar. Vas a abrir el primer dedo, así. Cuando vayas a evangelizar, le vas a decir a una persona, le vas a enseñar, le vas a decir, mira, con este ejemplo quiero que entiendas el plan de Dios para tu vida. Lo primero, le vas a decir, di conmigo, Dios te ama. Le vas a decir a la persona, Dios te ama. Le vas a enseñar que hay un Dios de amor que lo dio todo por él, no importando quién fuera. Porque allí la palabra del Señor en San Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego le vas a decir, pero ten en cuenta que tú has pecado. Entonces, número 1, Dios me ama. Número 2, he pecado. Hay que hacer a la persona consciente de que a pesar de que Dios lo ama, pecó. Como seres humanos hemos pecado. La palabra del Señor en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero a esa persona hay que darle una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por ella. Entonces, Dios me ama, he pecado, Cristo murió por mí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Es la invitación que Cristo le hace a esa persona a reconciliarse. De que a pesar de que haya pecado, Él le ama profundamente y quiere que se reconcilie con Él. Número 4. Es necesario enseñarle a esa persona que debe recibir a Cristo en su corazón. Entonces, número 1, di conmigo, número 1, Dios me ama. Número 2, he pecado. Número 3, Cristo murió por mí. Número 4, ¿cuál es? Recibo a Cristo en mi corazón. Es necesario enseñarle a la persona que debe abrir la puerta de su corazón, que al cielo no se va, que la salvación no es hereditaria, que porque mi mamá es salva, yo soy salvo. No, es una decisión personal. Mira, ahora quiero invitarte a que abras la puerta de tu corazón para que Cristo entre y restaure tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y número 5, como consecuencia, ahora que dice la palabra, San Juan capítulo 1 verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que conocemos más comúnmente y pedagógicamente en la escuela dominical como ¿qué? La mano del Evangelio. Dios me ama, he pecado, Cristo murió por mí, lo acepto en mi corazón y soy un hijo de Dios. Colócate en pie. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana.
Si estás agradecido por lo que Él hizo contigo, vas a levantar tus manos y le vas a dar gracias por recordarte una vez más la tremenda responsabilidad que tienes y que tenemos de predicar el Evangelio de una manera personal. A todos los que van en el camino, mayormente a los de nuestra casa, pero como lo dijo Jesús, que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por haberte dado la oportunidad de conocer el Evangelio, por haber permitido que alguien te predicara de Cristo. Dale gracias a Dios por esa persona que te predicó de Cristo. Si la recuerdas, si sabes su nombre, quizás sea un familiar, un amigo, un vecino, un pastor, un líder, alguien que haya partido con Cristo, dale gracias a Él. Dile: Padre, en esta mañana te agradezco porque un valiente, una valiente se atrevió, se creyó a sí mismo, creyó en ti y se arriesgó, se esforzó, venció el miedo, el temor, al que dirán, al ridículo, al hacer el oso, y fue y me predicó la palabra y llegó a mi necesidad porque conocía la necesidad que yo tenía. Por eso en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner mi vida en tus manos y te quiero dar gracias por haberme permitido experimentar el plan de la salvación, porque así como un día un hombre